Hola, buenas tardes a todas mis hermanas y hermanos que se encuentran conectados y que también van a estar conectándose durante esta transmisión. Les saludamos en el amor del Señor, deseando que se encuentren bien, deseando que el amor de Dios inunde sus vidas. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Bendigo en el nombre de Jesús a la iglesia Aposento Alto y a cada congregación, a cada iglesia, el pueblo del Señor que se reúne a través de estas redes sociales para alabar y bendecir a nuestro Dios. Quiero invitarles, hermanas, hermanos, en esta tarde a orar al Señor, a decirle cuánto le anhelamos, cuánto le necesitamos y que este tiempo que podamos tener de enseñanza de la palabra sea de gran bendición para nuestra vida. Le invito a orar. Padre Dios Todopoderoso, le damos toda la honra, toda la gloria para siempre. En el nombre de Jesús queremos alabar y bendecirle, Señor amado, con la oración, con la adoración, con la palabra. Queremos, Señor, exaltar su nombre. Queremos decirle que le amamos. Queremos decirle, Señor, que cada día estamos confiando en usted, en su palabra, dispuestos, Señor, para toda buena obra. Señor, oro por cada hermana, por cada hermano que se está conectando, Señor, a través de estas redes sociales, que usted nos ha dispuesto, Señor, para predicar su palabra en este tiempo. Ha sido un tiempo complicado, Señor, de no reunirnos, Señor, en los templos, Padre, que teníamos. Señor, no sabemos, Señor, si pronto llegará ese día, es lo que deseamos en nuestro corazón, pero mientras tanto, Señor, nos conectamos a través de estos medios, Señor, Padre, estos medios que usted nos ha dado por misericordia, para seguir enseñando, para seguir alcanzando a muchos, Señor, el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, esta palabra que traspasa las vidas, las mentes, los corazones, que traspasa las generaciones. Padre, a ti, Señor, en esta hora le damos toda la gloria, toda la alabanza, y que esta palabra que usted nos ha dado en este día sea de gran bendición para cada uno de nosotros, que podamos llenarnos, Señor, de esta palabra maravillosa. Cada palabra que usted nos entrega es un bálsamo, es un alimento maravilloso que usted nos da, Señor, y seguir creyendo y seguir adelante, confiando en su palabra, tomados de su mano. Gracias, Señor, le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso es estar juntos, reunidos, conectándonos a través de estas redes sociales que tenemos acá, ¿cierto? Y llegar hasta su casa. Es una bendición para nosotros, yo creo que para usted también. Poder decir, voy a escuchar la palabra, voy a escuchar qué es lo que tiene Dios hoy para mi vida. Es algo primordial en nosotros, alimentarnos. No deje usted, mi hermana, de alimentarse de la palabra, hermano. No deje de alimentarse. Yo no debo dejar de alimentarme de la palabra del Señor, porque es algo vital en nuestras vidas. Así como físicamente nuestro cuerpo lo alimentamos, le damos agua, le damos comida, ¿cierto? Tomamos este aire y este sol que nos hace bien. Así también necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Necesitamos estar en la comunión íntima con el Señor. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Quisiéramos alabar al Señor, quisiéramos exaltar el nombre con una alabanza, pero no podemos hacerlo todavía y es nuestro deseo. Pero usted en su casita, cuando terminemos, usted puede poner unas alabanzas, exaltar el nombre del Señor. No debemos dejar de adorar al Rey, no debemos dejar de adorar al Dios Todopoderoso. Alabemos al Señor, tengamos estos tiempos, ¿cierto? No los perdamos. Yo sé que llegará el día, no sabemos cuándo, podremos volver a juntarnos, no sabemos cuándo, no sabemos la fecha. Pero mientras tanto, dediquémosle el tiempo al Señor. No nos olvidemos, no descansemos, ¿cierto? No nos acomodemos, sino sigamos adelante. Que el Señor nos bendiga. Vamos a estar también orando por algunas peticiones de oración que tenemos después de la palabra. Vamos a estar viendo la palabra en este momento que se encuentra en el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 5.
Le voy a invitar a leer la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1, capítulo 1, del 1 al 5. Si lo tiene, levante su mano. Amén. En el nombre del Señor, y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios, Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, el cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra del Señor, esta palabra hermosa por la cual nosotros nos alimentamos. Amén. El tema de hoy nos habla de la fe genuina, la fe que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Pablo le habla a Timoteo en estas cartas. ¿Sí? Nosotros hemos leído, ¿cierto?, estos últimos libros, las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Vemos también que después habla a Tito y a Filemón, y son las últimas cartas que él entrega antes de que él ya pierde su vida. Es como fuerte decir decapitado, pero así es. Que el Señor nos ayude. Él murió, ¿cierto?, dentro de los propósitos del Señor, haciendo la voluntad del Señor, llevando el Evangelio del Señor, levantando iglesias, no templos hechos de manos, sino hombres y mujeres, levantando hombres y mujeres que llevaron la palabra del Señor, enseñando la fe. Y acá le habla a Timoteo. Dice que Timoteo era un joven, el joven Timoteo, este joven que tenía una mamá que le enseñaba la palabra, que tuvo una abuela que le enseñó la palabra, ¿ya? Y Timoteo dice que era un joven, ¿cierto? Que dice en Hechos, vamos a leer esa referencia, y dice que le llamaron discípulo, ¿cierto? Porque también tuvo una base de la enseñanza, una base de la palabra del Señor. Quiero leer acá en Hechos, donde tenemos esta palabra, Hechos 16, 1. Si usted lo quiere leer, es bueno, o quiere anotarlo, para que usted pueda ir también creciendo espiritualmente, ¿ya? Necesitamos nosotros tomar apuntes. Vamos a leer este versículo, esta referencia. Dice, Hechos 16, 1 en adelante. Después llegó a Derbe, ¿ya? Dice acá Pablo, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí vemos a Timoteo, dice, hijo de una mujer judía creyente, ¿ya? Judía creyente. Deben haber judíos que no creían, ¿cierto? Porque había algunos que estaban esperando al Mesías, pero no creyeron también en Jesús, ¿se acuerdan? Y aquí dice judía y creyente, pero de padre griego, ¿ya? Pero aquí nosotros vamos a ir viendo la enseñanza que le dio su madre. Y el verso 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Tenía buen testimonio Timoteo? Sí, tenía buen testimonio. Dice después, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. Recordemos que su padre no era judío, por eso él no había sido circuncidado, era griego. Dice, y le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas
que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Se da cuenta? Había una enseñanza, había una base, palabra del Señor entregada de la abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela? Loida. ¿Cómo se llamaba la mamá? Eunice. Madre y abuela que enseñaban la palabra de Dios a su hijo o a sus hijos, ¿cierto? Vemos acá cómo Timoteo era un discípulo, cómo Pablo se dio cuenta al ver a Timoteo, tal vez al escucharle hablar también, qué era lo que había en él, ¿cierto? Y como lo vemos en estos versículos de la lección de hoy día, que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, del verso 1 al 5, quiero leer el 5, donde dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. Habla de esta fe que tenía Timoteo. Esta fe que era tan importante en su vida, en la vida de su abuela, en la vida de su madre. No era cualquier cosa, sino era una fe fundada en la palabra del Señor, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pablo trata con gran amor a Timoteo. Le dice acá en el versículo 2, dice: a Timoteo, amado hijo. Era tanto lo que vio Pablo en Timoteo, que lo tuvo como hijo, como nosotros decimos en estos tiempos nuestros hijos espirituales, ¿cierto? Cuando le vamos enseñando la palabra, cuando sí también estos hijos se dejan enseñar, ¿cierto? Se dejan guiar por la palabra, por un tutor, en este caso Pablo, ¿cierto? Que le enseñó también la palabra. Tenía la base de su mamá, de su abuelita, pero así también Pablo le enseñó. Y dice que le entregaban las doctrinas, la enseñanza de los apóstoles, ¿cierto? Lo que les había enseñado Jesucristo a los apóstoles, también se las traspasaron a Pablo, se las traspasaron a Timoteo, a todos los hombres, ¿cierto? Que nosotros hemos ido viendo mediante la Escritura, hombres y mujeres de Dios, que fueron tomando, que fueron alimentándose de la palabra. ¿Se recuerda que Jesucristo estaba con sus discípulos y Dios le dijo: ya no los haré pescadores en el mar, sino pescadores de hombres? ¿Cuántos eran ellos? 12. Pero después esto fue aumentando. Fue cuando también les llamaron los primeros cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque ellos iban llevando la palabra del Señor. Tal vez podemos decir se dispersaron un poco, pero fue para alcanzar el reino del Señor, para que muchos pudieran alcanzar el reino, para que muchos pudieran llevar, ¿cierto?, la palabra en su corazón y traspasarla de generación en generación, como lo vemos acá, ¿cierto? Vemos acá el amor que tenía Pablo hacia Timoteo, que le llama mi amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el amor que Dios pone en nuestra vida, ¿cierto? El amor que uno traspasa a la familia, ¿cierto? Pero sí también a la familia en la fe. El amor, ¿cierto?, que Dios pone en nuestros corazones. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, ¿cierto? Él sabía que, bueno, si retrocedemos un poquito, sabemos que Pablo era Saulo y que Saulo era cosa seria, era un perseguidor de los cristianos. Pero cuando se da cuenta que a quienes él perseguía eran hombres que llevaban palabra viva, palabra de Dios, y cuando Dios mismo se encontró con él, ¿cierto? Pablo cayó rendido, Saulo cayó rendido y le dijo: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y Dios le dijo que lleves mi palabra. Es necesario que Pablo lleve mi palabra, a pesar de ser un perseguidor de los cristianos, porque él también tenía una base. Pablo, o Saulo, llamado anteriormente, tenía una base bíblica, ¿cierto? Él dice que era un estudioso de la palabra, un estudioso de la ley. Dice: a los pies
de Gamaliel, de un hombre letrado, enseñador de la palabra. Hoy nosotros no podemos quedarnos atrás. También somos hijos, también hemos tenido un encuentro con el Señor, también somos discípulos. ¿Cierto? El discípulo hace lo que ve en su maestro. Nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo y nos ha dejado la enseñanza, la palabra. Y así también nos ha dejado y levanta en cada lugar hombres y mujeres de Dios para enseñar la palabra, como a Pablo. Pablo llevaba la palabra y, como decíamos, levantaba hombres, mujeres, matrimonios para enseñar la palabra. No hacía excepción. Muchos dicen, no, es que Pablo era machista porque no quería que la mujer hablara. ¿Y por qué entonces Priscila y Aquila, que era el matrimonio, hablaban los dos la palabra? ¿Se da cuenta? A veces viene el enemigo y quiere hacernos callar, quiere hacernos ver que no podemos entregar la palabra. ¿Sabe qué? Y no podemos por nuestras propias fuerzas, sino por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Y vemos a este Pablo cómo levantaba hombres y mujeres de Dios para enseñar la palabra, para llevar el Evangelio de Dios. Y aquí tomó a Timoteo y le enseñaba y le daba ánimo y le decía, vamos Timoteo, porque tú puedes, vamos Timoteo, no tengas en poco tu juventud. Qué hermosa palabra. Si hay alguna señorita, si hay algún joven, si hay alguna hermana, algún hermano que se siente que no puede, si puedes. La palabra del Señor está en ti. Si has recibido a Cristo en tu corazón, si ha habido un cambio en tu vida, puedes hacerlo. Puedes llevar el Evangelio. Amén. Sí, porque hemos creído en un Dios maravilloso. Hemos creído en el Dios todopoderoso, en Jesucristo, en nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros. Amén. ¿Cómo no hablar las maravillas del Señor? ¿Cómo no bendecir el nombre del Señor? Y aquí vemos a Timoteo, este joven, ¿cierto? Que le dijeron, no tengas en poco tu juventud. Le dijeron, esfuérzate, no tengas miedo, no tengas vergüenza. ¿De qué? De hablar y de predicar el Evangelio. ¿Por qué deberíamos avergonzarnos? ¿Por qué deberíamos tener temor? ¿No? Si nosotros creemos en Dios, y esta es nuestra fe, y esta es la fe que nos habla hoy día el tema, una fe genuina, ¿cierto? Le dice Pablo a Timoteo, esa fe no fingida. Recordemos que cuando él llegaba a los lugares donde habían templos, donde se congregaban, él se encontró con muchos hombres que hablaban la palabra, pero dice que también la hablaban para contender, la hablaban para mostrar sus conocimientos, para hablar también de su razonamiento humano, para decirle, no, yo sé más que tú. Para eso será la palabra. Que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Hoy nosotros debemos predicar el Evangelio del Señor para exaltar el nombre del Señor, para llevar su nombre en alto, no para mostrar que yo sé más que el otro. No debemos compararnos. ¿Sabe que hoy día están estos medios de comunicación, pero tengamos cuidado? No digamos, la hermana sabe más que el hermano, o el hermano más que la hermana, o la hermana más que la hermana. No, que el Señor nos ayude. Recibamos la palabra del Señor. Tomemos lo que Dios habla en nuestros corazones y no comparemos. No hagamos eso, mi hermana, mi hermano, no lo hagamos. ¿Cierto? Bendigamos a nuestras hermanas, bendigamos a nuestros hermanos, pastores, pastoras que enseñan la palabra del Señor, que cada día están ahí. ¿Sabe que esto es una gran responsabilidad, una gran labor que uno tiene? Entregar la palabra, una gran responsabilidad, no es cualquier cosa. Y uno no puede jugar con esto. Que el Señor nos ayude, una gran responsabilidad para Timoteo, porque él tenía que estar ahí. Dice que aún a los ancianos, a las ancianas, él debía enseñarles, y él era una persona joven. ¿Qué es lo que dice hoy en día tal vez
un hombre o una mujer que lleva muchos años dentro de la iglesia y que se para un joven o una señorita delante, ¿qué dice? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar él? Si yo me sé toda la Biblia, si yo he estado 30, 40 años dentro de la iglesia. Hermana, hermano, debemos recibir la palabra de un niño. Dice, si a un niño pusieren por delante, a él oír, porque es la palabra del Señor. Dios nos ha dado la capacidad de discernir, de recibir la palabra. Esta es palabra del Señor y de esto me tomo, de esto me alimento. No se alimente de cualquier cosa. Aliméntese de la palabra del Señor. Sabe que en YouTube, en Facebook, pueden aparecer muchos hablando la palabra. Tengamos cuidado y escuchemos la palabra de nuestro Dios. Es mejor escuchar de nuestros pastores. Es mejor escuchar de nuestras pastoras conocidas, de nuestros hermanos líderes que son conocidos, de alguien que no conocemos. Que el Señor nos ayude. Aparecen muchas cosas en las redes sociales. Tengamos cuidado. No hablemos mal. Guardemos nuestra boca. Tapemos nuestros oídos para no oír lo malo. Cerremos nuestros ojos y no miremos lo malo. Guardémonos nuestra vida. Recordemos las enseñanzas anteriores que dice el Señor que debemos hallarnos irreprensibles para la venida del Señor, en cuerpo, en alma y en espíritu. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y esta enseñanza es la que tenemos hoy día, la fe. ¿Cierto? La fe, nosotros, si nos hablan de la fe, ¿qué es la fe? Y al tiro nos acordamos, ¿cierto? De el verso que está en Hebreos, capítulo 11, y nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo sabemos de memoria. ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Lo estamos comprendiendo realmente? Muchas veces lo comprendemos a medias. Muchas veces comprendemos la palabra del Señor a medias. Pero ¿sabe qué? La fe, ¿cierto? Nos enseña la palabra de Dios que va más allá de recibir alguna cosa. Porque nos tomamos de ese verso, ¿sí? ¿Cierto? Que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Sí, estoy esperando algo, no lo veo, pero creo que estoy esperando algo y lo voy a recibir. Tal vez estamos esperando algo material, tal vez estamos esperando una sanidad, tal vez estamos esperando un milagro, estamos esperando que Dios abra puertas para un trabajo, estamos esperando en fe, creyendo que Dios nos va a dar nuestra casa, estamos creyendo que Dios va a cambiar a nuestro esposo, a nuestros hijos. Esa es fe, sí, es fe, pero va más allá. La fe va más allá. ¿Cuál era la fe no fingida en Timoteo? ¿Cuál era la fe? Esa fe se basaba en el Hijo de Dios. Esa fe se basa en Jesucristo, nuestro Salvador. Es la fe que nos ha salvado, es la fe que nos ha libertado, es la fe que ha perdonado nuestros pecados. ¿Cierto? A través de la fe creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe, ¿cierto? Podemos mirar a Jesucristo. No lo vemos, porque nosotros no estuvimos en aquel tiempo de los discípulos. No estuvimos cuando nació Jesús en el pesebre. No lo vimos. ¿Cómo entonces creemos? Por la fe. Y esta es la fe que Dios nos ha dado. Dice que esto también viene del Señor. En el libro de Corintios estábamos viendo la referencia que nos habla de que esto viene por un don de Dios, la fe, el creer. Pero así también nos habla, acá nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Cómo aumento mi fe? Leyendo la palabra, escudriñando la Escritura, creyendo en el Señor Dios Todopoderoso, creyendo en el sacrificio perfecto de nuestro Dios. Esa es la fe que nosotros hoy tenemos. Nos dice ni cuál es tu fe. ¿Cuál es tu fe, mi hermano? ¿Cuál es tu fe, mi hermano? No, es que yo tengo fe que Dios va a convertir a mi esposo. Amén. Gloria a Dios. Pero la fe va más allá. La fe va en que tú, hermana, hermano, eres salvo. Has creído que tu fe debe estar ahí, en movimiento, en constante movimiento. Dice acá el tema, fe genuina y activa, en movimiento.
No debe ser una fe estancada, pero no nos habla solo de recibir cosas, sino nos habla de vivir una fe salvadora. Nos habla de vivir una fe en Cristo. Es un estilo de vida. Vivir por la fe o vivir en la fe. Vivir por Cristo Jesús. Eso es tener fe. Yo vivo en la fe. ¿Cierto? Y Timoteo dice que él tenía una fe no fingida. Porque él tenía la enseñanza. Tenía la base. Tenía esa enseñanza de su mamá, de su abuela, yo creo que él se congregaba en alguna parte, ¿cierto? Y le enseñaban también la palabra, porque él ya tenía un apoyo. Después llegó Pablo y también más aún estuvo ahí con él para ayudarlo, para apoyarlo, para enseñarle. Porque solos no vamos a aprender. Tenemos que tener a alguien a nuestro lado, ¿cierto? Y para eso Dios ha puesto también a los siervos de Dios, para enseñar, para guiar. Cuando tenemos dudas, ¿a quién vamos? No, yo voy no sé, a mi amigo que sabe harto, a mi amiga que tiene mucha Biblia en su casa, así que ahí me voy a estudiar. Hermana, hable con su pastor, hable con su líder, con su guía de clase, hable con su pastora. No tenga miedo, porque así estamos aprendiendo. Aliméntese, aliméntese. Cada palabra que se está entregando, aliméntese. Es la única manera que usted va a aprender la palabra. No en su casita solito ahí estudiando. No, nosotros necesitamos, ¿cierto? Necesitamos estar juntos, dice, en comunión los unos con los otros, alimentándonos de la palabra del Señor. Esta es la fe, la palabra de Dios. Esta es la fe salvadora, la que nos ha dado vida eterna. Esta era la fe que tenía Timoteo. Timoteo no decía, o Pablo no dice, no es que Timoteo tiene fe porque necesita una casa. O Timoteo tiene fe en esto, o que va a encontrar una esposa, o que va a ser un gran pastor. No. Timoteo tenía una fe vital, una fe que estaba ahí, porque él la vio. Porque los discípulos, y muestra que le llamaban discípulo a Timoteo, ¿cierto? Tenía esa fe, esa base de la palabra del Señor. ¿Cuál es tu fe, mi hermana? ¿Cuál es tu fe, mi hermano? ¿Solamente en creer que vas a recibir algo? Ya tienes esa fe genuina, ya tienes esa fe que es Cristo Jesús. No lo vemos, pero creemos. Nos tomamos del Señor, nos tomamos de su promesa, nos tomamos de la salvación, del perdón de pecados, de que Él nos ha redimido con su sangre. Esa es la fe que hoy nosotros debemos tener en nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos ayude. Y esta es la fe que había en Timoteo, en estos hombres y mujeres de Dios que estaban junto a Pablo aprendiendo la palabra. Que el Señor nos bendiga. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. ¿Cómo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se revela el Evangelio? Por fe. Por fe se revela el Evangelio. Por fe. ¿Usted lo creyó un día? ¿Sí? ¿Aceptó a Cristo en su corazón? Lo hizo por fe. Dios tocó su corazón, Dios tocó mi corazón, tocó nuestras vidas, ¿cierto? ¿Se recuerda el otro día cuando hablábamos Lidia? Dice que fue tocado su corazón y fue llena de la palabra. Que el Señor nos ayude y que hoy nosotros podamos comprender que la fe va más allá. ¿Y qué más tenemos acá en la fe? Dice, la fe abarca creer de todo corazón. Creer de todo corazón. Sí, la fe es creer
en algo que no estamos viendo, pero va más allá. Creer de todo corazón. Dice también es rendir mi voluntad al Señor. Ahí está la fe. No hacer lo que yo quiero. ¿Dónde está mi fe? En creer en Él, en que Él obrará y actuará en mi vida conforme a sus propósitos. ¿Cierto? Hoy muchos pueden tener fe. ¿Por qué? Porque tienen una profesión, porque tienen estudios, porque tienen un buen empleo. No sé si yo tengo fe. Pero en este tiempo de pandemia, que no fue tan complicado y que aún, ¿cierto? Muchos quedaron sin empleo. ¿Dónde quedó su fe? Que el Señor nos ayude. Hemos sido probados, ¿cierto? Porque nuestra fe debe estar fundada en la palabra, en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe no está fundada en un empleo, no está fundada en una profesión, nuestra fe no está fundada en lo que nos pueda dar el gobierno, nuestra fe no está fundada en los ahorros. Que el Señor nos ayude. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Es tu fe una fe genuina hoy día? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. ¿Está siendo tu fe probada? ¿En qué está basada tu fe? ¿Estás creyendo en Jesucristo? ¿O creías solo en el hermano, en la hermana que te ayudaba? ¿O estás creyendo solo en el pastor que te ayudaba? ¿O estás creyendo solo en tu empleo? ¿O estás creyendo solo en la profesión o en tu intelecto, en lo que tú has aprendido? ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿En qué está basada? ¿En qué está fundada? Tiene que estar basada en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es nuestra base, es nuestra piedra angular, es nuestra roca firme y que nada nos va a mover de allí. Esa es nuestra fe. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nuestra fe, dice, la fe es entregarse por entero a nuestro Señor Jesucristo. Dejar que Él actúe en mi vida. Dejar que nuestro Señor Jesucristo actúe en tu vida. ¿Has dejado que Él actúe en tu vida? ¿Lo has dejado? Es que no puedo dejar algunas cosas. Es que me ha costado. Es que me ha costado dejar que Dios me moldee. Sí, no es fácil. Pero debemos dejarnos moldear. Debemos entregar completa nuestra vida al Señor, al servicio de Dios, a vivir una vida día tras día, una vida de fe. Viviendo, ¿cierto? Tomados de la mano del Señor, confiando en Él cada día. ¿Tienes tu empleo? Bendice. ¿Tienes tu empleo? ¿Tienes tu profesión? Alaba al Señor. Bendice al Señor. Es lo que Dios te ha dado. Y ahí Dios te va a bendecir. Honra al Señor. Bendice al Señor. Dice, la fe implica un arrepentimiento. Ese es el principio también de nuestra fe. Cuando nosotros hemos creído en el Señor, ¿qué hicimos? Nos arrepentimos, nos volvimos al Señor. Pero un arrepentimiento verdadero, ¿cierto? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es arrepentirse? ¿De qué teníamos que arrepentirnos? Muchos dicen, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Como yo también dije una vez, a los 14, 15 años cuando... o 13, 14 años, cuando también se me dijo, tus pecados te son perdonados. Y yo dije, ¿qué pecados? No nos dábamos cuenta, ¿cierto? Tal vez éramos pequeñas y aún no entendíamos. Pero un día entendimos que estábamos separados del amor del Señor, que estábamos separados y lejos, condenados a una muerte eterna, a estar lejos de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y pudimos darnos cuenta, ¿cierto? Cuando el Señor tocó nuestro corazón y nos hizo entender que dependíamos de Él y que nada éramos sin Él,
que no era por nuestro estudio, que no era por nuestra profesión, que no era porque éramos valientes, así que estábamos ahí, que nada nos daba miedo, no. Sino que debíamos depender del Señor. Dios nos ha enseñado a depender del Señor, a vivir no conforme a mi fuerza, sino a vivir conforme a su fuerza. ¿Cierto? Así nos enseña su palabra. Dice que debemos nosotros apartarnos del pecado y decía ahí estábamos estudiando y dice con verdadera tristeza. Y uno dice, ¿por qué con tristeza? Porque ¿sabe qué? Muchos no nos dimos cuenta de que estábamos lejos del Señor y que vagábamos perdidos, sin rumbo. Porque aunque hayamos nacido dentro de la iglesia, ¿cierto? Llega el tiempo, la edad del joven, de la señorita, en que debemos reconocer que no podemos solos, que hay una vida por delante, pero si no nos tomamos del Señor, no va a resultar. Usted podrá decir, sí, es que yo ya tengo mi profesión, es que yo ya tengo mi casa. Muy bien, ¿qué más te falta? Sabes que puedes tener todas las cosas materiales, pero si no tienes a Cristo en tu vida, si no te dejas gobernar, no tienes nada. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en esta tarde, porque dependemos de Él, de su fe, de esa fe que Él ha puesto en nuestra vida, de su gracia maravillosa. Que el Señor nos ayude y podamos hoy volvernos al Señor. Podamos reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. Por eso dice, reconocer que estábamos en pecado, reconocer con verdadera tristeza. Decir en realidad, Señor, estaba lejos de ti. Porque hoy muchos dicen, es que yo no hice nada malo. Es verdad, tal vez uno como señorita o joven dice, pero yo no hice nada. Pero la palabra que nos enseña dice que fuimos destituidos de la gloria del Señor. Estábamos lejos, estábamos perdidos. ¿Y sabe qué? ¿Qué más había en nosotros? Orgullo, egocentrismo, vanagloria, jactancia y muchas cosas más. ¿O no me va a decir que eso había en su vida? Porque en la mía sí lo había. Y Dios me ha limpiado. Y Dios ha sacado todo eso de mi vida. Porque me ha hecho entender que aunque he estado dentro del Evangelio, hay cosas que sacar. Hay cosas que pulir. Hay cosas que deben ser limpiadas. Que el Señor nos ayude en esta tarde. Y que no veamos la fe solamente para recibir algo material. No es que yo tengo fe, que voy a tener esto. No, hermana. La fe va más allá. La fe va más allá. La fe viene por el oír, por el oír la palabra del Señor. No se canse. No nos cansemos de oír la palabra. No nos cansemos de estudiar, de escudriñar la Escritura. Y aquí vamos viendo nosotros, ¿qué es la fe? ¿Qué es realmente la fe? ¿Qué conlleva la fe? No es solamente, como dice el verso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y listo. No, va más allá. Por eso que nosotros tenemos que entender, comprender la Escritura, pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento. Va más allá, ¿cierto? Hemos creído en un Dios poderoso. No lo vemos, pero creemos. ¿Cierto? Estos pecados que fueron echados fuera, que fuimos limpiados por la sangre de Jesús, por la fe lo creemos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor bendiga su palabra. Volvernos a Dios por medio de Cristo. Ahí está la fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está basada nuestra fe? Que el Señor nos ayude. Romanos 10:17, la referencia que ya hemos visto, la fe viene por el oír.
La fe es creer para, no, miren, como lo decíamos delante, no solo creer en recibir lo material, ¿cierto? Sino vivir una vida con Cristo. Y esto incluye obediencia. ¿Se está poniendo difícil? Nos cuesta obedecer. Nos cuesta decirle sí, Señor. Nos cuesta decirle amén, Señor. Nos cuesta. Sí, mañana, Señor. Sí, mañana. El otro año. El otro mes. Sí, Señor. Cuando volvamos a la iglesia. Hoy es el tiempo. La obediencia. Incluye la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y a su palabra. ¿Estamos obedeciendo a nuestro Dios, a su palabra? ¿Cómo está siendo nuestro estilo de vida? Que cada día podamos vivir esa fe en el Señor. Que no sea solo de cuando estamos en la iglesia, en el templo. Dios nos ha probado estos tiempos, estos meses. Dios nos ha probado. ¿Y qué debemos hacer? Tener nuestra fe basada en nuestro Señor Jesucristo. Que no sea una fe superficial, una fe que solamente está ahí para creer que yo voy a poder obtener algo material, sino que va más allá. Amén. Dice que también la fe incluye gratitud. ¿Somos agradecidos? Gracias, Señor, por el empleo que me has dado. O decimos, ay, este empleo que gano tan poco. Ay, ¿qué voy a hacer? No, me quiero cambiar, ya. Y sacamos la vuelta, no está el jefe, nos damos otra vuelta, hablamos mal, que el Señor nos ayude. ¿Cómo dice la palabra? Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos mirando al Señor, hacerlo como va el Señor, porque Dios nos está mirando. No nos estará mirando nuestro jefe, pero nos está mirando el Señor. Y dice que todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor, que el Señor nos ayude. Dice que la fe también incluye la gratitud, incluye la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Sí. La fe incluye la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice San Juan 3, del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es. Si no nacemos de nuevo, ¿sabe que yo puedo estar en la iglesia años? Y si no me dejo gobernar, si yo no, como dice aquí, no nazco de nuevo, si no nacieres de nuevo, sí que no veremos la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque vemos a veces hombres, mujeres, cristianos, que viven una vida rutinaria, que no hay una comunión con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasa que no están viviendo como el Señor quiere. O no estamos, me incluyo, no estamos viviendo la vida que el Señor quiere. Vivimos a nuestra manera. Y no nos dejamos, ¿cierto?, que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros, mediante la fe. Así es. Ahí también actúa la fe. Actúa el Espíritu Santo, regenerando nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Has nacido de nuevo? ¿Ha cambiado tu vida? Que el Señor nos ayude. Pero muchas veces decimos que no puedo cambiar. Entonces no estamos dejando que Dios gobierne nuestra vida. No puedo cambiar mi carácter, no puedo cambiar mi forma de ser. Es que yo soy así. No. Debe actuar el Espíritu Santo en su vida y en mi vida. La obra regeneradora, el nuevo nacimiento. Y ahí también va la fe. Incluye la obra regeneradora del Espíritu Santo. También dice que implica la fe, la santidad, la santificación, la devoción. Si siguiéramos hablando, ¿sabe qué? Ahí nos podemos dar cuenta que la fe es más que esas dos letras.
es más. Y uno dice, tan chiquitito, fe, 2 letras, pero es tan grande todo lo que lleva. Y no nos hemos dado cuenta. Que el Señor nos ayude. Y ahí está esa fe genuina, donde hay una devoción, donde hay una santidad, donde yo debo apartarme para el Señor. No quiero decir que usted vaya y se encierre y no vea a nadie más y no le abra las puertas a nadie más. No quiere decir eso. Quiere decir que yo debo llevar un estilo de vida distinto. Ay, es que entonces no voy a poder ir a la fiesta, a los carretes, salir por ahí a marchar, a protestar. ¿A qué estamos llamados, hermanas, hermanos? Que el Señor nos ayude, que el Señor guarde nuestras vidas, que nos apartemos para el Señor, que nos santifiquemos para el Señor, que vivamos una vida devocional con Cristo cada día, con gratitud en nuestro corazón, agradecidos por lo que Dios nos ha dado, orando, ¿cierto? Dios nos enseña su palabra, orar por los que están en eminencia, orar por los gobernantes, pero muchas veces hablamos mal. Si somos hijos de Dios, hermanos, cuidemos nuestra boca, de no hablar mal de nadie, aunque le caiga mal, no. Que el Señor guarde nuestra boca. Es ahí donde está actuando el Espíritu Santo, la obra regeneradora. Es que me cuesta porque tal persona aquí y allá, tal gobernante o tal... No. Deja que actúe el Espíritu Santo en tu vida. Deja. Dios tiene que actuar en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. ¿Ve? Ahí vemos nosotros la fe. Esta fe que nosotros necesitamos tener. Esta fe que es una base que nos afirma y que no nos va a dejar caer. Que no va a venir ninguna falsa doctrina y nos va a llevar. No, sino que es una fe que está firme, basada en un principio bíblico, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. Y nada nos va a sacar de allí, nada. Usted va a escuchar otra enseñanza y van a querer persuadirlo y le van a querer decir, no, es que esta es la verdad. No va a decir, porque hemos creído, porque hemos recibido la obra del Señor, la obra regeneradora. Hemos recibido en nuestras vidas a Jesucristo el Salvador y nadie va a poder hacer cambiar la palabra del Señor. No la forma de ser, porque a veces pasa. No, es que nadie va a cambiar mi forma de ser. No, estamos hablando de que nadie va a cambiar lo que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Que el Señor nos ayude. Veamos acá lo que nos dice Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Se da cuenta? Aquí nos podemos dar cuenta de que no es algo nuestro, que ya no, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahí nos damos cuenta de la fe que Dios ha puesto en nuestras vidas y que la hemos recibido y que la hemos cultivado y que podemos demostrar esa fe con obras, no solamente con obras, mira mi casa o mira mi auto, que yo tuve fe. No, no es eso. La fe es que yo tenga una base fundada y así también haga esas buenas obras que también hemos visto en la enseñanza, ¿cierto? Que se atienden a las viudas, que se atiende al huérfano, que se atiende al extranjero. Que el Señor nos ayude. Que el Señor bendiga esta palabra, esta enseñanza. Dice, y mediante esta relación con Cristo, el creyente muere al pecado y el Espíritu Santo vive en nosotros. Gloria al Señor. Mediante esta fe genuina, esta fe que nos entregó nuestro Salvador, nuestro Dios, que tal vez primero, como Timoteo, la recibió de su mamá, de su papá, de su abuelo, de su abuelita, ¿cierto? Estuvo ahí esa enseñanza, pero
pero aún más se hizo perfecta con la palabra del Señor, al escudriñar la Escritura. Que el Señor nos ayude. Entonces, la fe es creer, sí, es creer. No hemos cambiado, es creer, pero va más allá. Es tener a Cristo como nuestro Salvador. Es tenerlo a Él por sobre todas las cosas. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Podríamos seguir, pero ya ha avanzado la hora. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos hoy día seguir adelante, tomados de la palabra del Señor, de esta fe genuina, de esta fe bendita, esta fe no fingida, que no sea una fe para contender. Yo tengo más fe que tú, yo tengo más fe que el hermano. No, Dios nos ha dado fe, Dios nos la ha entregado, pero para que Él actúe en nosotros y así nosotros lo demostramos. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra y ojalá que usted haya podido anotar, apunte, referencia. Si usted quiere escuchar de nuevo la palabra, vuelva a ponerla, porque es necesario que la aprendamos, es necesario que nos llenemos de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga esta enseñanza en esta tarde y todo lo que hemos dicho sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén, amén. Vamos a pasar a orar y vamos a orar también, como les decía en un principio, por unas peticiones que tenemos acá. Vamos a orar por María Santander Lara, ¿ya? Ella es mamá de un familiar, ¿ya? Vamos a orar por ella para que el Señor la guarde, la proteja, la libre. Amén. Vamos a orar también por Catalina Muñoz. Anteriormente ya la habíamos mencionado en otras reuniones. Seguimos orando por ella. Es una joven, adolescente, que necesita del Señor. Anótela en sus oraciones, mi hermana, mi hermano. Anótela ahí, Catalina Muñoz. Ella está pasando un difícil momento. Tiene que ser liberada, necesita liberación. Ella necesita del Señor, ¿cierto? Nosotros necesitamos del Señor. Ella también necesita. Oremos por ella, una joven que necesita mucho del Señor. Oremos por su vida, amén. Oremos también por nuestra hermana Margarita, de acá de la iglesia en Renca, para mis hermanas que la conocen, para que el Señor esté también ayudándola, dándole a ella la dirección. Amén. Dios nos quiere usar. Dios quiere que nosotros levantemos nuestras manos. No nos quedemos así como si nada. Levantemos nuestras manos. Oremos, intercedamos, clamemos. Dios nos está llamando. Muchas veces vivimos una vida relajada. ¿Están mis hijos bien? Listo. No pasa nada. Veamos más allá. Pidámosle al Señor. Vamos a orar al Señor. Oh Padre Celestial, mi bendito Dios, mi Salvador, te damos gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia, porque tu palabra nos ha enseñado en esta tarde que la fe, Señor, viene por el oír y por el oír la palabra del Señor, que nuestra fe debe estar basada en nuestro Señor Jesucristo, que esa fe cada día debe aumentar, que esa fe tiene principios, que esa fe tiene un estilo de vida. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a creer cada día, a confiar, a estar tomados de tu mano, a dejarnos gobernar por tu presencia, por tu Espíritu Santo, a dejarnos limpiar, regenerar. Oh Señor amado, ayúdanos, Señor, en esta tarde a comprender lo que es realmente esta fe genuina, esta fe, Señor, que nos muestra a través de la vida de Pablo, de Timoteo, de estos hombres y estas mujeres de Dios que aparecen en la Biblia para ejemplo nuestro. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial, a mirarte a ti por sobre todas las cosas, a no sacar nuestra mirada de ti, Señor. Porque si te miramos a ti, Señor, vamos a sobrevivir, vamos a sobrepasar fronteras. Nos damos cuenta, Señor, que cuando sacamos la mirada de ti, Padre, nos ahogamos, nos desvanecimos,
nos cansamos, nos faltan la fuerza. Pero cuando volvemos nuestra mirada al Salvador, nos damos cuenta que usted nos fortalece, que usted nos saca adelante, que usted nos saca victoria, Señor amado. Oramos, Señor, a ti por cada una de mis hermanas, de mis hermanos, que en esta tarde han podido estar conectados, Señor amado, y que esta palabra llene nuestros corazones. Pueda, Señor, usted cada día hablarnos, Señor, y que podamos poner tu palabra por obra, Señor, en el nombre de Jesús se lo pido. Padre Celestial, también quiero orar por estas peticiones, Señor. Padre, yo te ruego por María Santander Lara. Señor, ella es una persona de edad. Señor, yo te ruego por su vida, para que usted sea guardándola, protegiéndola en el nombre de Jesús. Que usted ponga un cerco de protección a su alrededor. La sangre de Cristo la lava y limpia en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo ha sido derramada para salvarnos, para perdonarnos, para libertarnos. Oh Señor, hoy nos tomamos de tu presencia, de tu palabra, de la sangre del Cordero de Dios, y sabemos, Señor, que en ella hay libertad, que en ella hay sanidad, que en ella hay protección. Oramos por María Santander en el nombre de Jesús, y la sangre de Jesucristo la guarde y la proteja. Así también oramos por Catalina Muñoz en el nombre de Jesús. Oramos para que todo espíritu inmundo pueda salir de su vida. Señor, toda atadura es deshecha en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder y vence toda depresión en el nombre de Jesús. Fuera de la vida de Catalina Muñoz en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Porque no hay nada que pueda estar ahí sin que nuestro Señor Jesucristo pueda vencer. Oh, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo vence toda potestad. Se pudre todo yugo. En el nombre de Jesús se vence toda tiniebla de maldad. En el nombre de Jesús es deshecha toda obra del enemigo que tenía atada a Catalina. En el nombre de Jesús reprendo toda obra del diablo. En el nombre de Jesús. Ahí donde se encuentra, Señor, esta pequeña, Padre, la cubrimos con tu sangre preciosa. Trae libertad a su vida en el nombre de Jesús. Trae libertad a su mente en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo te lava y te limpia. La sangre de Cristo te liberta en esta tarde en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por Catalina, para que ella pueda, Señor, tomarse de tu mano, para que ella pueda comprender tus propósitos, para que ella pueda saber que hay un Dios maravilloso, que todo lo puede y que para ti, mi Dios, no hay nada imposible. Oro por esta pequeña en el nombre de Jesús, y tú eres, Padre mío, el que actúa en su vida. Oh Señor Jesucristo, tú eres el que actúa. Gracias, Señor. Oro por mi hermana Margarita, que usted la bendiga en grande manera, que usted la use para su gloria. Señor, que usted pueda bendecirla donde ella se encuentra y que ponga palabras en sus labios de autoridad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por su vida. Te alabamos, Padre. Bendice a tu hija. Gracias, Señor, y así también te pido por cada hermana que pueda estar pasando alguna situación difícil de enfermedad, de escasez, Señor, que necesite libertad en su vida. Oh Señor, yo te ruego, echa fuera toda opresión del enemigo en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, clamamos al Señor. Esa es nuestra labor, hermano, hermana, orar, clamar, interceder por aquellos que están en necesidad. Nos dolemos cuando hay alguien que está enfermo, nos dolemos cuando hay alguien que está necesitado, cuando hay alguien que está ahí siendo oprimido. Por eso el Señor nos ha llamado a estar con la armadura del Señor. Que el Señor nos ayude en esta hora y todo lo que se haga en este lugar, todo, ¿cierto? Cuando oramos es para bendecir el nombre del Señor,
para que su nombre sea exaltado y engrandecido. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. No sé si tenemos algunos saludos antes de ir terminando. Saludamos a nuestra hermana Carmen Burboa, Débora Orellana, nuestra pastora Mari Mancilla, Ruth Burboa, nuestra hermana Mariluz, Ana Burboa, Anita María, Romy Celeste, David Calfín, Pastor David Burboa, Kai González, dice, ¿sí? Daniel Valdebenito, Natalia Soto, Noemi Garrido. Un saludo para todas nuestras hermanas y hermanos que han estado conectados, que tal vez han estado un ratito escuchando. Que el Señor bendiga sus vidas. Deseamos que sean bendecidos, ¿cierto? Así nos enseña la palabra. Bendecir a nuestras hermanas, bendecir a nuestros hermanos, que juntos vayamos creciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que bendiciones a todos y a todas. Que tengan una linda semana. Ya hemos tenido días hermosos, calor, pero son días hermosos que Dios ha preparado para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y nos vemos el jueves, ¿cierto? También con la enseñanza del discipulado y el domingo a las 10 de la mañana y a las 18 horas. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos. Bendiciones.